para todos, mi nombre es María Alejandra Mejía Díaz y junto con mi compañera Evan Disney somos las conductoras en la sección de entrevista de la revista Venas Abiertas. Hoy, en nuestra quinta entrevista, nos encontramos con Marisol Dayana Chávez, una activista socioambiental, docente de capacitaciones y cursos de formación profesional para adultos y también es docente en temas dentro del área de salud y seguridad e higiene, quien con tan solo 32 años de edad ha liderado, participado y fundado distintos proyectos. Por ejemplo, uno de ellos es la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Argentina, una organización en 28 países que trabaja la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Brinda asesorías al concejal de la provincia de Buenos Aires, ya que ha trabajado durante 10 años en la militancia política de ese lugar. Además, es fundadora y directora de Acción Ambiental, un espacio multidisciplinario que busca promover la educación y concientización ambiental, donde también generan herramientas que permiten encontrar las soluciones a problemas ambientales de hoy. Cabe aclarar que también hace parte de la Alianza por el Clima, donde promueve la lucha contra el cambio ambiental con más de 30 organizaciones. Marisol, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿cómo están, chicas? Bueno, muchísimas gracias a la revista Venas Abiertas, a vos, María Alejandra, la verdad que estoy muy agradecida por la invitación. Y bueno, estamos acá para charlar de manera descontracturada y conversar un poco acerca de los proyectos que he tenido, como también las cosas que podemos hacer en conjunto. Te agradezco muchísimo este tiempo. Y bueno, la invitación. Muchísimas gracias a ti por compartir este espacio con nosotros. Y para comenzar, me gustaría que nos comentaras un poco más sobre ti, además de todas las cosas que comenté Bueno, anteriormente. bien, buenísimo. Bueno, básicamente lo que vos ahí describiste es un poco del trabajo que he venido realizando en el transcurso de estos últimos años. Bueno, soy activista socioambiental, con eso lo que implica, siempre digo, es una palabra muy, muy grande. No la he dicho mucho tiempo porque creía que era mucho. Y me parece que es fundamental que los jóvenes se activen y accionen justamente en el activismo, ya que visualizan muchas veces la política como cuestiones meramente partidistas y la verdad que no es así. El activismo socioambiental también es hacer política, políticas públicas ambientales para modificar un poco la realidad y mejorar este planeta que tenemos, que es el único planeta que tenemos. Básicamente es eso. Soy miembro de distintas organizaciones, como también lo habías dicho, de Alianza por el Clima, que luchamos contra el cambio climático. Somos una red de muchas organizaciones que pregonamos que mejore esto y accionar, ¿no?, desde la lucha de los jóvenes para un mundo mejor. Y también de la Red Internacional de Promotores, que trabajamos la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Básicamente yo estoy en la parte más que nada de educación, en el programa de Educación para el Desarrollo Sostenible, donde estoy en una de las líneas de acción, básicamente lo que tiene que ver con las escuelas y las universidades y llevar a cabo los ODS en los distintos ámbitos. Todavía eso no está del todo aplicado por cómo ven la situación y las circunstancias de la pandemia, hace que todo esto se haya retrasado, pero no así las cuestiones de los trabajos que venimos haciendo, siempre la virtualidad y estas cuestiones del Zoom, el meeting, los Facebook Live y demás, hacen que nosotros nos formemos día a día y podamos proyectar así, post pandemia, proyectos y actividades mancomunadas con distintas organizaciones, ¿no? Como bien decías, también soy directora de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, que es una organización mundial, donde están 28 países. La verdad es que me siento muy conforme, muy cómoda. Estamos trabajando la Agenda 2030, en Argentina también estamos impulsando las provincias que tengan distinta representatividad. Y acción ambiental que es mi amor, digamos, porque la verdad que yo tengo una devoción con las cuestiones ambientales
porque creo que hay un solo planeta, hay un solo mundo, y si no tenemos un planeta sano, no vamos a tener una vida sana, y esto nos pasa en todo el mundo. Evan está en Colombia, vos estás en Australia, yo estoy en Argentina, y la verdad que todos vemos la misma situación, y todos vemos que si nosotros no cambiamos este sistema productivo, económico, lineal, a un circular, es muy difícil que podamos continuar. Así que básicamente es eso, esa es mi mini biografía, digamos. Y bueno, estoy, digamos, dispuesta a que me digas todas las preguntas, y escucho con mucha ansiedad. Ay, muchísimas gracias, en verdad. Y ahora, teniendo en cuenta los proyectos que has desarrollado y participado, nos gustaría que nos contaras más sobre cómo y cuándo surgió la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Argentina. Bueno, la Red Mundial de Jóvenes Políticos en sí, la red a nivel mundial, nace en el 2018. Esta red es fundada por Paul Rodríguez, la fundó en Nueva York, Estados Unidos, con el propósito básicamente de defender los derechos humanos, de empezar a trabajar con las cuestiones de la lucha contra con la democracia, y el trabajo por la Agenda 2030, ¿no? Nosotros es una organización en marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una organización reciente, de 2018, y en Argentina se formó a fines del año pasado, más o menos. Bueno, yo comencé trabajando en octubre, más o menos, comencé como embajadora, y después estuve, bueno, distintos espacios, y ahora actualmente estoy como directora. Venimos trabajando hace unos meses nomás, digamos, desde el año pasado hasta hoy. No es tanto, es una organización bastante reciente, digamos. Y como te decía, además de que luchamos por digamos, contra la violación de los derechos humanos, pensamos y pregonamos lo que tiene que ver con las políticas públicas eficientes y eficaces para el futuro, ¿no? Para el futuro, que no solamente son las generaciones futuras, somos nosotros mismos, y creemos firmemente en que la integridad y la vocación de servicio es todo, ¿sí? Y en Argentina, posterior bueno, como les comentaba hoy fuera de línea, en enero estuve en Colombia y fui a un congreso justamente de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, donde ahí comenzamos a trabajar y empezamos a trabajar sobre la Agenda 2030. Ya otros países estaban conformando el espacio, y bueno, básicamente después del viaje a Colombia me puse muchísimo más con más ímpetu y mucho más trabajo y dedicación. Claro, no, me gustaría que nos contaras más acerca de tu participación en esta red. ¿Cómo fue Sí, que llegaste a ser la directora de esa red bien. mundial? Bueno, básicamente como seguimos con esta línea, digamos, de la red, es una organización apartidaria, ¿no? Donde mancomunan distintos jóvenes con distintas capacidades y características, no solamente intelectuales, sino sociales. Primeramente, en mi caso, comencé como embajadora. Me contactaron por mi perfil, ¿no? Por mi perfil de activista, de militante, y del trabajo socioambiental que vengo trabajando. Y primero asumí como el rol de embajadora, posterior al viaje a Colombia, asumí como directora, considerando que el director que estaba en Argentina no podía por cuestiones personales. Entonces asumí el rol de directora con lo que eso implica, ¿no? Las responsabilidades y los compromisos que tiene que tener un cargo como esos, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De también trabajar con vocación, con dedicación, pero sobre todo con empatía al otro, porque sin el trabajo dados de la mano es muy difícil. Yo creo que de eso también se trata el liderazgo, ¿no? Uno cuando
no solamente la teoría y ir a un curso de coaching y liderazgo te hacen eso, sino que creo que ser buena persona, ser solidario, te hace ver otras de las cuestiones que hacen que una organización funcione bien. Tienes toda la razón. ¿Y quiénes son las personas que hacen parte de esta red? ¿Cómo es que está estructurado? ¿Cómo es que se diferencian los cargos? Bueno, acá en Argentina tenemos una estructura, una dirección a nivel nacional, después por provincias tenemos coordinadores y digamos, la coordinación nacional tiene secretarías, secretarías de derechos humanos y de género, de ambiente, de energía, de ciencia y tecnología, de políticas públicas, bueno, de ODS, y así es una estructura como si fuera una estructura de un país, ¿no? Con sus secretarías, sus ministerios a nivel nacional. Y a nivel provincial, lo mismo. A nivel provincial está un coordinador provincial que ejercería el cargo como me pasa a mí a nivel nacional, pero sí el coordinador provincial ejecuta en su provincia y también tiene su equipo y su trabajo mancomunado en su provincia. En otros países lo que sucede es que, por ejemplo, tienen, bueno, son coordinadores, son directores estatales, o sea, está el director nacional y los directores estatales, a diferencia nuestra que es un director nacional y los coordinadores provinciales. O sea, cambia la palabra, por una cuestión también de orden y de regulación, lo hicimos así, que en las provincias son coordinadores y en otros países son directores estatales, pero cumplen la misma función. Básicamente que es generar, bueno, no solamente actividades, sino estar responsabilizados del equipo de las provincias. También eso me gratifica mucho y me ayuda muchísimo, porque saben que una organización mundial con lo que eso implica, tiene muchos miembros, muchas actividades. Acá en Argentina vamos muy despacito, pero también tenemos muchísimo trabajo por delante. Así que es fundamental que trabajemos en conjunto. 100%. Sí. Y hay que tener un perfil en específico para las personas que quieren ser parte de esa red de jóvenes políticos. ¿De qué manera uno puede ser parte de ese? Básicamente, la persona que quiere sumarse, les digo que no tienen que tener un conocimiento exacto y profundo de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es más, pueden adquirir los conocimientos cuando están ingresando, porque esa también es la idea, ir aprendiendo de la mano, ir aprendiendo juntos. Pero tienen que tener un perfil activo, un perfil proactivo, que puedan tener un tiempo, un compromiso semanal o bien diario para poder básicamente trabajar en las actividades que se vayan realizando. Creo también que tienen que ser solidarios, que tienen que ser empáticos, más allá de tener un título o no un título, porque el título no te da que seas buena persona, el título no te da que te puedas fijar en el otro y qué es lo que le pasa. Así que básicamente es eso, más allá de que nosotros, la gran mayoría son profesionales y son personas que vienen trabajando en distintos proyectos, también se suman personas que tal vez están en más cuestiones sociales y en más cuestiones de territorio y no tienen título y también son parte esencial y primordial de una red que lo que busca es eso, ¿no? Buscamos la unión de Latinoamérica, pero también buscamos que cambiemos este paradigma, ¿no? También de las cuestiones de que todo tiene que ser muy material y el acumulamiento de títulos y todas esas cuestiones que también no hacen tanto a la persona, ¿no?
buscamos ser mejores personas día a día. Por lo menos desde mi lugar como directora nacional de la red de Argentina, busco eso. Si no pueden trabajar en equipo, lamentablemente no van a poder participar, y si no son solidarios y piensan en el otro, tampoco. Entonces son dos características muy importantes. Digamos, el proceso después burocrático es como un primer contacto conmigo o con un coordinador provincial. Posterior a eso hay digamos, una serie de cuestiones que tienen que firmar y reglamentos, y ver también cómo es el funcionamiento de la red. Y bueno, se les da la bienvenida. Ayer justamente tuve bienvenida de varios miembros nuevos, así que estoy muy, muy contenta. De paso les mando un fuerte abrazo y saludo a todo el equipo de la red, que somos una familia. Ay, claro que sí. ¿Y te gustaría comentarnos un poco más de lo que trata la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Sí, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible básicamente es la agenda multidisciplinaria que tiene 17 objetivos, 169 metas, tiene indicadores. Yo creo que es, para quienes no conocen y tal vez lo ven un poco abstracto, es una herramienta fundamental no solamente para el sector público, sino también para el sector privado, donde se engloban 17, no sé si tengo tiempo para decirlo ahora, pero sí tenemos tres ejes que justamente son los de desarrollo sostenible, que es económico, ambiental y social, ¿no? Y cuestiones como tienen que ver con la paz, y la paz institucional como la paz mundial, ¿no? Buscamos que estos tres elementos, estos tres factores que también están justamente en una economía circular, en un desarrollo sostenible, justamente que si falta uno de estos tres no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un ambiente sano, no vamos a poder tener un crecimiento. Si nosotros no tenemos una buena economía, va a haber hambre, va a haber pobreza y va a haber desigualdad. Entonces creo que también la Agenda 2030 viene a hacernos un llamamiento. No nos olvidemos de que esto es una agenda de Naciones Unidas hacia los estados, ¿sí? Muchos países firmaron, en Argentina se firmó en 2015, y firmaron el acuerdo. Hace muy poquito se presentó el segundo informe voluntario de la Agenda 2030, donde cuentan un poco cada indicador y cada ODS cómo vienen trabajándolo. Confío muchísimo en Argentina se va a aplicar la Agenda 2030 y vamos a tratar de alcanzar estos objetivos, que no se vea tanto de manera abstracta, sino que se vea de una manera de que se puedan alcanzar estos ODS, estos objetivos, y que no sea una cuestión solamente meramente técnica o teórica. Claro, claro que sí. Súper chévere ese proyecto. ¿Y por qué tienes esa iniciativa de querer trabajar con los jóvenes? Mira, yo creo que siempre, primero que creo en los jóvenes, creo en las juventudes, creo en las capacidades que tienen, creo que son personas que están formadas, que se instruyen día a día, que, como les decía hoy más temprano, los que no van a la universidad se están instruyendo con cuestiones de redes sociales. Quienes no saben de redes sociales saben de otras cuestiones. Los jóvenes son como la gran alternativa. En realidad son el engranaje y el motor que tiene la sociedad para poder seguir y para poder equilibrarnos. Necesitamos de los jóvenes. Entonces creo que los jóvenes tienen que ser la solución, y tenemos que buscar de manera tal de que los jóvenes incidan en las políticas públicas de hoy y de mañana, ¿sí? Que se les tome en cuenta, y que no se les tome en cuenta solamente para hablar en un congreso o de repente de manera muy extraña, o de manera muy
en lapsos y en periodos de tiempo muy largos, y no se les tome la palabra, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Los jóvenes pueden incidir en las políticas públicas, pueden implementarlas. Creo que los jóvenes tienen que estar en más espacios de decisión. Como les decía, si las juventudes son el futuro, son también el hoy. Y si no son el ahora y no accionamos ahora, es muy difícil que podamos seguir. Así que confiemos en la innovación que tenemos como jóvenes, confiemos y creamos más en nosotros, ¿sí? Que somos la gran alternativa que tiene esta sociedad para poder salir adelante. Claro que sí, qué bonito. ¿Y qué objetivos has logrado dentro de la Red Mundial de Jóvenes Políticos? Bueno, de alguna manera, los objetivos que hemos podido lograr es que se popularice, ¿no? La palabra que se popularice, que se difunda, que se divulga mucho más los ODS. Uno de los objetivos y una de las metas que tenemos es que se pueda llegar, no solamente con esta organización, sino con todas, creo que todas tenemos como el mismo fin, es que se pueda llegar a la Agenda 2030 de toda la sociedad, que todo el conjunto de la sociedad sepa sobre la Agenda 2030. Entonces es una de las metas, es uno de los anhelos y es uno de los objetivos que venimos trabajando y vamos hacia un buen norte. Creo que también buscamos un acompañamiento de la sociedad, y uno de los objetivos y cuestiones que venimos trabajando y que hemos cumplido es que somos formador de formadores. Como les decía, muchos de los perfiles profesionales que tienen mis compañeros de la red de Argentina, como también de otros países, generan eso, ¿no? Generan capacitaciones, formación, tanto para nuestros pares, nuestros jóvenes, como también a adultos que quieran formarse y demás. Yo creo que a futuro el objetivo y la meta que buscamos es una Latinoamérica más unida y que esta Agenda 2030 nos lleve a esa unión, ¿no? Y que sea multidisciplinaria, como es la Agenda 2030. Es transversal. Así que es básicamente eso. Creo que los objetivos los venimos llevando a cabo. Son muchas metas, muchos sueños, muchos anhelos, muchos deseos que tienen los jóvenes, y creo que la herramienta que tenemos como Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible es nuestro, digamos, es nuestra bandera. Y como es nuestra bandera, tenemos que tenerla bien fuerte bueno, para continuar y continuar proyectándonos. Claro que sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado en trabajar con la Red Mundial de Jóvenes Políticos? Y muchas cosas, pero básicamente somos una familia donde nos sentimos muchísimo más cercanos. Creo que acá no hay fronteras. México, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Ecuador, no me puedo olvidar de ningún país, pero nos sentimos muy unidos, y, y sentimos que no es utópico esto de decir Latinoamérica unida, ¿no? Porque los valores que pregonan en esta red hacen que las personas que conforman este espacio tengamos como ese sueño y esta cuestión, como dice la Agenda de Naciones Unidas, esta Agenda 2030, que dice no dejar a nadie atrás. Y justamente la red hace que nadie se quede atrás, que todos vayamos de la mano, y de eso se trata, que todos vayamos de la mano hacia un mismo objetivo común, que es mejorar un poco la calidad de los seres humanos. Nosotros podemos hacerlo porque tenemos, como bien lo decía en otras entrevistas y otros momentos, nosotros tenemos una cama calentita, una ducha, un plato de comida, tenemos las necesidades cubiertas, las necesidades básicas cubiertas, satisfechas. Entonces tenemos que pensar por el otro, por el que no tiene esas necesidades cubiertas, satisfechas, porque
son las personas también que nosotros tenemos que pensar en solidarizarnos, porque somos seres humanos, y tenemos que cambiar esto, y esta nueva normalidad nos tiene que también volver más humanos. Creo que si no nos vuelve más humanos esto, es muy difícil que podamos continuar, porque nosotros mismos vamos a ser las mismas personas que nos destruyamos, que destruyamos el planeta, ¿sí? Entonces, son un montón de factores que hacen, y perdón que me estoy yendo de la pregunta, pero esto lleva a un montón de cuestiones, pero si nosotros no pensamos en el otro, no pensamos en el hoy, no pensamos en una sostenibilidad, pero la sostenibilidad y las cuestiones ambientales no es que solamente es meramente el ambiente, sino que son un montón de factores, y en una de las cosas es no dejar a nadie atrás, y que la sociedad también se reduzcan esas brechas de desigualdad. Y eso es lo que buscamos en la red, y eso es de un poco de lo que a mí me identificó cuando a mí me llamaron para formar parte. Dije que sí porque venía viendo cómo venían trabajando, y asumí con un gran compromiso, desafío y vocación, ¿no? Vocación de servicio. Eso es lo que tiene la Red Mundial de Jóvenes Políticos, vocación de servicio, porque es una organización apartidaria, sin fines lucrativos. Nosotros no, todo lo que hacemos lo hacemos gratuito. Si en algún país cobran algún certificado es para poder hacer remeras o banners y cosas así, pero son cosas, son detalles, es más, se ve a la vista de que son cobros meramente pequeñitos que no influyen en nada. Así que bueno, celebro que hayan tantos jóvenes que quieran cambiar este mundo, no solamente en esta organización, sino en varias, a ustedes mismas, que hacen esta revista de Venas Abiertas, justamente por eso, ¿no? Venas Abiertas, la sangre que tenemos, que nos corre, y decir, quiero hacer algo, quiero hacer algo, quiero accionar, quiero escribir, quiero entrevistar, quiero contarles a la sociedad qué es lo que está pasando. Y de eso se trata. Si nosotros no empezamos a accionar en las capacidades que nosotros tengamos, es muy difícil. Por eso es bueno pensar en el otro. Y bueno, esto quiere decir algo, ¿no? Que nos juntemos y que cada vez estemos más cercanos. Claro que sí. ¿Y cómo te gustaría ver Argentina, bueno, tanto Argentina como Latinoamérica dentro de 10 años, cuando los jóvenes no sean tan jóvenes? Bueno, es qué linda pregunta. La realidad es que a mí me gustaría que en 10 años el sistema productivo económico modifique, justamente que salgamos de este capitalismo extractivista. Es posible, muchas veces a los jóvenes nos han catalogado de hippies, o de que el capitalismo tiene que seguir estando de esa manera. Me parece que tiene que haber un equilibrio, que justamente Desarrollo Sostenible habla de eso, de un equilibrio entre tres patas: la pata económica, social y ambiental. Si nosotros no tenemos eso y en 10 años no lo logramos, va a ser muy difícil que podamos continuar en este planeta, porque es un solo planeta, es uno solo el que tenemos, no hay repuestos. Hablan que en 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el océano son nuestros grandes pulmones. Si nosotros vamos a tener más plástico que peces, y ya está, no quiero ser, digamos, catastrófica, pero la realidad es que hay ciertas cosas que no tienen vuelta atrás, y que no tienen manera de revertirlo. Pero hay un montón de otras cuestiones que sí tienen, y la mitigación y la reducción del cambio climático y demás se puede modificar con nuestro sistema productivo económico. Nuestro sistema económico, que es lineal, que es una economía lineal. Bueno, partamos sobre la base. Yo compro este vaso y se me rompe, lo descarto, termina tirado y no termina reciclado, por ejemplo. Entonces eso es una economía lineal, donde no hay
una cuestión circular, justamente. Nosotros vamos hacia una economía, y las juventudes vamos hacia una economía circular, donde el producto tenga un impacto y que pueda volver a la sociedad y que pueda volverse reutilizado. Yo creo que en 10 años tengo el anhelo y tengo el sueño de que se pueda cambiar este modelo. Yo creo que hay muchas empresas y muchos estados que están viendo esto, que lo están viendo como una alternativa, pero no tiene que ser una alternativa como una cuestión secundaria, tiene que ser la base. Si nosotros no lo tomamos como base a la economía circular, va a ser muy difícil continuar, va a ser muy dificultoso. Ahora bien, en 10 años, con la Agenda 2030, bueno, justamente nos quedan 10 años. Nosotros tenemos, esta es la década de la acción, y la Agenda 2030 es al 2030. Entonces, si nosotros en estos 10 años no hacemos algo, hasta o en 5 años tenemos que ya tener digamos, resuelto ciertas medidas y ciertas cosas. Y a los otros 5 años ya tenemos que tener la acción realizada en su totalidad. Dividamos estos 10 años en 2 bloques, 5 y 5. De alguna manera creo que los estados eso lo tienen que tomar, lo tienen que visualizar, y los jóvenes en eso tenemos que incidir. Así que bueno. Sí, tienes toda la razón en eso. Y a diferencia de las otras organizaciones que tú dices que van por un mismo fin, ¿cuál es la diferencia que en la tuya destaca, por decirlo así? Bueno, básicamente la red, a diferencia de otras, tal vez es como más familiar, es muchísimo más. En realidad nosotros, más allá de que nosotros luchemos por la Agenda 2030, tenemos como justamente es político, entonces tenemos una fuerte incidencia en las cuestiones de políticas públicas y de herramientas para generar el cambio real, que tal vez otras organizaciones lo tengan, pero lo tengan un poquito más alejado, sino que ellos inciden de otra manera, que no está mal, está muy bien también, pero nosotros tal vez queremos ir, como se dice, a la yugular del problema, y creemos que los estados son los que tienen que resolver ciertas cuestiones. Las organizaciones, mediante la lucha constante, pero las políticas públicas las tienen que implementar los estados nacionales. Entonces, creo que de eso se trata, y esa es la diferencia que tenemos, más allá de, digamos, después todas las organizaciones creo que son hermosas, encima son sin fines de lucro, entonces con lo que conlleva eso es la vocación de servicio que tiene cada persona. En eso la verdad que estoy muy contenta, muy agradecida de que haya tantas organizaciones que estén trabajando con los mismos temas que nosotros, porque lo lindo de esto es unirnos y no trabajar de manera disgregada o de manera egoísta, sino unirnos hacia justamente la Agenda 2030. Sí, que ustedes no son una competencia entre ustedes, sino que quieren formar jóvenes que quieran cambiar y Exacto, generar no, esa tal cual, cero competencia porque, como bien les decía al principio, si nosotros no formamos estas uniones y estas cuestiones de Latinoamérica que estén representadas por jóvenes de distintas organizaciones, no, es muy difícil, porque la empatía es todo. Hoy en día la inteligencia emocional es muy importante para este nuevo mundo y esta nueva normalidad que nos está atacando, pero nos está mostrando qué tan, eh, qué tan errados hemos estado todos estos años, y todos estos años que la verdad que lo que hemos hecho fue una destrucción masiva de los ecosistemas y de nuestra tierra, ¿no? De nuestra tierra que es la única que tenemos. Yo sigo siendo y haciendo hincapié en las cuestiones ambientales, porque hoy tenemos una cuestión que es sanitoambiental, ¿sí? Estamos ante una pandemia por eso, entonces creo
no me quiero ir de la pregunta, pero sí decirles que tenemos que tener muchísimo más cuidado y también tenemos que tener mucho más valor y considerar la naturaleza y considerarla de verdad en una política pública que contemple los recursos naturales y el uso racional de ellos, ¿no? Porque si no, no vamos a tener un mañana. Sí, tienes toda la razón en eso. Y teniendo en cuenta que te gusta mucho el tema de la reservación y el cuidado Sí, del medio ambiente, dentro de la Red Mundial de Jóvenes en Argentina, ¿también promueves tus proyectos de temática socioambiental? ¿Y de qué manera sí, lo haces? sí, venimos trabajando bueno, está la Secretaría de Ambiente justamente, estamos ahora trabajando en un Congreso Internacional Ambiental que se va a llevar a cabo en septiembre, donde van a haber distintos ejes temáticos. Bueno, va a ser un congreso de 6 días, donde van a tomar distintas temáticas como son residuos sólidos urbanos, cambio climático, objetivos de desarrollo sostenible, y creo que otra cuestión más, donde van a haber distintos expertos, distintas temáticas, para contarles al mundo, porque va a ser un congreso de Argentina para el mundo. Entonces van a exponer y van a participar distintos, digamos, distintos referentes y distintos profesionales en la rama ambiental. También estamos trabajando muchísimo y tratamos de incidir en las distintas políticas públicas a implementar, como es por ejemplo, bueno, el tema de la ley de humedales. Nosotros queremos una ley de humedales en Argentina. También estamos con la temática de residuos sólidos urbanos, y así con un montón de cuestiones, trato de que, bueno, de que, de que en la Red Mundial de Jóvenes Políticos se trabajen los temas ambientales. En el mundo también están trabajando muchísimo las secretarías de ambiente de las otras redes, así que creo firmemente en la lucha ambiental y de que vamos por un buen puerto los jóvenes. Claro, ¿y de dónde proviene todo ese interés que le tienes al medio ambiente y ese gusto al desarrollo sostenible? Y prácticamente yo creo que desde que nací, más o menos, desde que nací tengo esta cuestión de lo ambiental y de que me importa mucho, que es parte de mí, parte ya de mi ADN, de mi genética. Pero cuando tenía 10 años, 12 años, empecé a visualizar distintas problemáticas que pasaban digamos, en mi barrio, en mi pueblo, más allá de que no eran problemáticas graves, porque yo vivo en un pueblo muy chiquito, o sea, actualmente estoy nuevamente acá, pero después me fui a ciudades y demás, que veía después de grande, veía las problemáticas reales, graves, pero yo veía ciertas problemáticas donde quería incidir y quería ver cuál era la solución, teniendo 10, 12 años, y la verdad que cada vez que lo cuento me pongo la piel de gallina, porque no puedo creer que los chicos ahora también de esa edad, 10, 12 años, quieran incidir y quieran luchar, como es el caso de Greta Thunberg, que ha hecho que todos los jóvenes se movilicen para luchar contra el cambio climático. Eh, y bueno, yo estuve muy motivada de chiquita, y luchando, no solamente por las cuestiones, digamos, de mi territorio, sino a nivel mundial. Después me fui interiorizando de las distintas problemáticas ambientales ocasionadas por el extractivismo, por querer consumir más, el plástico. Bueno, comencé a visualizar también un poco, también empecé a investigar y a estudiar acerca de cómo nosotros hemos creado, ¿no? Desde la época de la Revolución Industrial, todo un sistema de acuerdo a nuestras necesidades y gustos, y no a través de un sistema y de un todo, ¿no? No pensar
en los animales, en las plantas, en el aire que respiramos, sino nosotros solamente en los seres humanos y sin pensar en el contexto y en el ecosistema. Y eso hicimos muy mal. El ser humano en eso se equivocó, se equivocó. Y espero que así se pueda modificar. Así como se equivocó, se pueda modificar. Todavía estamos a tiempo, pero muy chiquito, muy poquitito. Muy poquito tiempo tenemos y como te digo, el ser humano es parte de un todo, no es un ser superior. No es un ser superior. Nosotros nos creemos porque tenemos esta capacidad de razonamiento que los seres humanos no. Y la verdad que se ha visto que claramente los animales, las plantas, el aire, todo tiene relación y nosotros estamos conectados a ellos y ellos con nosotros. Así Claro. que bueno. Y además que sin esas cosas, pues nosotros no podríamos hacer nada de lo que hacemos ahora. Como que ellos nos ayudan a eso. Sí, sí. Y me gustaría que nos contaras cómo llegaste a fundar y ser directora de la acción ambiental, donde educas y das herramientas que permiten encontrar soluciones a las problemáticas ambientales actuales. Bueno, mi sueño siempre fue tener un espacio en donde plasmar todo esto que te digo de cuando era chiquita y me encontraba en la necesidad de buscar y encontrar un espacio donde pueda congregar las políticas públicas a ejercer, generar proyectos y generar propuestas, como también hacer actividades y hacer activismo socioambiental, ¿no? Hacer una limpieza de playas, ir a hacer actividades o sí sumarnos con otras organizaciones para hacer distintos momentos y distintas actividades de limpieza de playas, como les decía, como también, bueno, hay tantísimas actividades que para transformar el planeta, la verdad que no nos alcanzaría la charla para contarles todo lo de acción ambiental, porque acción ambiental justamente tiene ese nombre, ¿no? Acción. Y vamos a la acción, acciones concretas. Entonces, nosotros somos una organización muy chiquita, humildemente, para mejorar la calidad de las personas, para generar la calidad de un ambiente sano y equilibrado, y creo que esto de promover el desarrollo sostenible de manera equilibrada y también fomentando, ¿no? Fomentando la aplicación y el uso de los objetivos de los ODS, esta Agenda 2030 que nos está congregando a todas las organizaciones, pero sobre todo, como te decía, fomentar el uso racional de los recursos naturales, fomentar un hábito digamos, un hábito de consumo sostenible, que sea responsable, concientizar ambientalmente, y tenemos una pata muy importante que es la de la educación ambiental, que también básicamente es concientizar a distintas escuelas, en distintos jardines de infantes, que son en Colombia creo que le dicen, no, ahora no me acuerdo, cuando son más chiquititos, entre 3 y 6 años. No es la escuela, es el jardín de Claro, infantes, le dicen el acá en jardín Argentina. no, el En Argen- jardín, sí. Ah, bien, bien. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Concientizar a la sociedad de manera tal que se pueda crear un mundo mejor. Apoyamos y promovemos distintos proyectos y actividades, también con organizaciones, con los mismos objetivos, y siempre desde el trabajo en equipo, ¿no? Desde la transparencia y de la inclusión, ¿no? Porque creo que justamente de eso se trata, de que si trabajamos varias organizaciones juntas, logramos más nuestro objetivo, lo alcanzamos y lo replicamos mucho, mucho mejor. Claro, ¿y quiénes hacen parte de este proyecto? Bueno, el equipo de acción ambiental es un equipo, digamos, el más reducido, te cuento, somos 4. Ignacio Sprafici. Ignacio Sprafici es
líder energético, especialista en bioeconomía y energías renovables. María Eugenia Canulo, que es abogada, procuradora, máster en gestión ambiental y auditoría. Ella es auditora IRAM 19.001, 9.001, 14.001 y las ollas 18.001, y es asesora legal en temas medioambientales. Y Claudia Lacerone, que es asesora licenciada en gestión ambiental. Bueno, nosotros trabajamos mancomunadamente en un espacio que se llama Mesa Ambiental también. La Mesa Ambiental es un grupo, es un equipo donde nace Acción Ambiental, pero de manera multidisciplinaria trabajamos con ellos porque son miembros de otras organizaciones y profesionales, escritores, abogados y todos los que se trabajan, y todas las personas que trabajan en esta temática que es la medioambiental, ¿no? Claro, súper chévere. ¿Y te gustaría comentarnos esa acción que tú nos quieres invitar ahorita que podamos hacer de nuestras casas para ayudar al medio ambiente? Bien, yo creo que las acciones individuales, siempre hablamos de acciones individuales y acciones colectivas, ¿no? Creo que las acciones individuales hacen que nosotros podamos replicar y podamos así fomentar el uso sostenible, ¿no? Podemos generar pequeños momentos y pequeñas acciones, justamente como puede ser la separación de residuos en origen, hacer compostaje, podemos utilizar mejor la energía, tenemos muchísimas acciones. Tenemos que tratar también de visualizar y de pensar cuando nosotros consumimos, ¿es necesario? ¿Es importante lo que voy a comprar? ¿Lo necesito? ¿Puedo utilizar una bolsa o puedo ir al supermercado y comprar sin tanto plástico? ¿Puedo elegir ir a una carnicería con un tupper y comprar la carne en un tupper? O bien es importante decirles que es importantísimo reducir el consumo de carne. No hay que obligar a uno a ser vegetariano, pero sí reducir, porque nosotros reduciendo el consumo de carne reducimos también no solamente nuestra huella de carbono, sino también el cambio climático, y un montón de acciones más individuales que hacen que también los estados tomen injerencia y puedan así hacer políticas públicas para la sociedad, que tengan que ver con las acciones individuales de cada casa y de cada municipio, ¿no? Creo que la mayoría de las personas actualmente están repensando y están viendo la posibilidad de cambios de nuevos hábitos. Esta cuarentena hizo de que muchas personas estén trabajando en cuestiones de consumo responsable, de separar residuos, de hacer compostaje, porque tienen más tiempo, pero también están visualizando de que es una de las vías para que logremos vivir un poquito mejor. Claro, esa es como la iniciativa que tenemos ahora todos en cambiar esto. Ahora con la situación que estamos pasando a nivel mundial con la pandemia, ¿cómo ha sido el cambio para trabajar en la mayoría de tus proyectos? Bueno, básicamente lo que tiene que ver con la nueva normalidad, ¿no? Que estamos viviendo, esta situación de pandemia que ha hecho que no nos podamos ver con las personas. Esto ha pasado a nivel mundial, el cambio es muy grande porque, bueno, tenemos que dejar de vernos y empezamos a trabajar de manera virtual, como la gran mayoría de las personas en el mundo. Estamos trabajando intensamente en posibles proyectos también para cuando volvamos a esta nueva normalidad, porque ya no es más la normalidad que la conocemos como antes la conocíamos. Y creo que básicamente es eso, ¿no? Nosotros estamos trabajando muchísimo en lo que tiene que ver también con charlas virtuales, lives en Facebook, campañas de concientización en ambas organizaciones y en las que formo parte también. Estamos justamente trabajando muchísimo desde la virtualidad
y creo que es una nueva alternativa posterior a que, bueno, a que salga todo bien y que los países tengamos vacunas y demás. Creo que es una alternativa muy buena trabajar desde casa y de poder generar así otros proyectos y demás, y ser eficientes también y eficaces, ¿no? Porque las nuevas tecnologías nos brindan esas herramientas para que nosotros podamos lograr esos proyectos que tanto queremos y que tanto anhelamos. Obviamente que el activismo en las calles es otra cosa. A mí me pasa mucho con acción ambiental también, que es complicado porque no podemos salir en grupos, sino uno puede salir solo, pero poco a poco creo que eso va a ir modificándose y vamos a ir viendo, respetando siempre las normas de seguridad y de higiene que tenemos que tener, ¿no? Para cuidarnos y que no haya tantos contagios, ¿no? Yo soy una bendecida de la vida, de donde estoy no hay coronavirus, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no te podés juntar con la gente y demás. Eh, Así que bueno, creo que este cambio, ¿no? Este cambio de paradigma, esta cuestión de la pandemia, ha hecho que nos aceleremos en un montón de cuestiones y que reveamos y repensemos, como bien les decía en las anteriores preguntas, nuestro cambio de sistema productivo y que también sea nuestro punto de inflexión, ¿no? Que no podemos hacer estas actividades presenciales, pero sí podemos generar y trabajar de otras maneras. Y que sea nuestro punto de inflexión para poder cambiar y para poder mejorar y ser mejores personas y mejores seres humanos. Eso creo que es un poco de lo que quiero también dejarles en esta entrevista. Sí, por último, nos gustaría saber cómo qué invitación le das al mundo y a quienes nos ven para cambiar la historia. Bueno, creo que primero decirles que crean más en ustedes, bueno, que obviamente estamos pasando por una circunstancia y una situación, como les decía, esto es una crisis, no es una crisis económica, es una crisis ambiental. Tener una crisis ambiental es algo muy grave, no es algo, no es algo fácil de afrontar. Creo que los estados se están dando cuenta de que si el ambiente y el planeta está contaminado y está mal, nosotros vamos a estar mal. Por ende, nosotros necesitamos generar políticas públicas ambientales en la lucha del cambio climático, con la protección de los derechos humanos, poder así reducir las desigualdades, buscar las alternativas. ¿Y cómo? Bueno, los jóvenes y su participación, la incidencia que tienen en las políticas públicas es magnífica. Lo que tenemos que hacer es creer más en nosotros, creer más en las capacidades que tenemos y creer en otro mundo, que otro mundo es posible, que otro mundo más libre de contaminación, más puro, es posible, pero necesitamos aunar fuerzas y necesitamos sí o sí de todas las aristas, ¿no? Del sector público, del sector privado y del sector social. Creo que básicamente es eso, y que no se rindan, ¿no? Mario Benedetti tiene un poema hermoso, justamente que se llama No te rindas, y bueno, quiero dejarles ese mensaje, que se formen, que lean, que en este tiempo de pandemia se instruyan, si no pueden instruirse, lean en las redes sociales, fíjense lo que está pasando, si les gusta un tema, si no les gusta tanto la cuestión ambiental, sí, fíjense en las cuestiones meramente económicas, pero todo lo van a llevar hoy en día, todo está de manera transversal con el ambiente. Quieran o no, y en algún momento tenía que ser, porque lamentablemente ahora es cuando ya es un poco tarde, porque estamos en una pandemia, pero todavía estamos a tiempo de que no sean tan seguidas este tipo de enfermedades, porque ya el virus es endémico y ya lo vamos a tener en todos lados. Entonces,
vamos a convivir con este virus, más allá de que tengamos una vacuna. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder trabajar en pos de que no hayan más virus así y de que podamos seguir con nuestro destino, ¿no? Como seres humanos, y que seamos parte de un todo real, que respetemos. La palabra es respetar a la naturaleza. Y quiero agradecerles a vos, María Alejandra, también a Evan, que está traduciendo hermosamente. Eso me llena mucho, mucho de emoción y de orgullo de que sean jóvenes y que piensen en el lenguaje inclusivo, que piensen en las personas, de que piensen en que otro mundo es posible y que la revista Venas Abiertas tome este tipo de charlas amenas, descontracturadas, con jóvenes, que estamos trabajando para eso, que estamos trabajando desinteresadamente con vocación y con altruismo. Hay una filosofía de vida sudafricana que se llama Ubuntu. Soy porque nosotros somos. Y termino con eso. Tengamos un poco más de altruismo, tengamos un poco más de vida y de pensar en el otro, así poder solucionar estos problemas que tanto nos aquejan, pensando en el otro y siendo altruistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marisol, por compartir este espacio con nosotros y conocer un poco más de tu vida y los proyectos que has manejado en ella.